Una persona transformada. No haga exigencias en su búsqueda de la conciencia. Es más bien como la obediencia de las leyes de tránsito. Si uno no las observa, paga un precio. En los Estados Unidos se conducen los vehículos por el lado derecho de la vía. En Inglaterra se conducen por la izquierda. En la India se conducen por la izquierda. Si uno no lo hace, paga un precio. No hay un lugar para sentimientos lastimados, o para exigencias o para expectativas. Sencillamente se cumplen las leyes de tránsito. Usted pregunta ¿en dónde entra la compasión? ¿En dónde entra la culpa en todo esto? Lo sabrá cuando despierte. Si ahora mismo se siente culpable, ¿cómo puedo explicárselo? ¿Cómo sabría lo que es la compasión? A veces la gente trata de imitar a Cristo, pero cuando un mico toca el saxofón, eso no lo convierte en un músico. No se puede imitar a Cristo imitando su comportamiento externo. Hay que ser Cristo. Entonces sabrá usted qué hacer en una situación particular, teniendo en cuenta su temperamento, su carácter y el temperamento de la persona con la que está tratando. Nadie tiene que decírselo, pero para eso usted tiene que ser lo que Cristo era. Una imitación exterior no lo llevará a ninguna parte. Si usted cree que la compasión implica debilidad, entonces no puedo describirle la compasión. No hay forma, porque la compasión puede ser muy dura, la compasión puede ser muy brusca, la compasión puede sacudirlo, la compasión puede remangarse y operarlo. La compasión es muchas cosas. La compasión puede ser muy dulce, pero no hay manera de saberlo. Solamente cuando usted se convierta en amor, en otras palabras, cuando usted haya dejado sus ilusiones y sus afectos, sabrá. A medida que usted se identifique menos con el yo, se irá sintiendo más cómodo con todos y con todo. ¿Sabe por qué? Porque ya no teme que alguien lo lastime o no guste de usted. Ya no quiere impresionar a nadie. ¿Puede imaginarse el alivio cuando ya no quiere impresionar a nadie? ¡Qué descanso! ¡Qué felicidad! Ya no siente la necesidad de explicar las cosas. ¿Qué hay que explicar? Y ya no se siente la necesidad de prestar excusas. Yo preferiría oírle decir, desperté, que oírle decir, lo siento muchísimo. Preferiría que me dijera, desde la última vez que nos vimos he despertado. Lo que le hice no volverá a suceder, que oírlo decir, siento mucho lo que le hice. ¿Por qué habría que presentar excusas? Ahí hay algo que usted puede explorar. Aún en el caso de que alguien haya sido desconsiderado con uno, no hay lugar para pedir excusas. Nadie fue desconsiderado con uno. Fue desconsiderado con lo que pensaba que era uno, pero no con uno. A usted nunca lo rechazan. Rechazan solamente lo que creen que usted es. Pero eso es de doble dirección. Tampoco lo aceptan siempre. Hasta que despiertan, las personas sencillamente aceptan o rechazan la imagen que tienen de usted. Han fabricado una imagen de usted y la rechazan o la aceptan. Vean lo devastador que es profundizar en esto. Es un poco demasiado liberador. Pero qué fácil es amar a los demás cuando se comprende esto. Qué fácil es amar a todo el mundo cuando uno no se identifica con lo que ellos se imaginan que es uno o que ellos son. Se vuelve fácil amarlos a todos. Yo me observo a mí, pero no pienso en mí, porque en mí, que piensa también, piensa muchas veces mal. Pero cuando me observo a mí, estoy totalmente consciente de que se trata de una reflexión. En realidad uno no piensa realmente en yo y en mí. Uno es como una persona que conduce un automóvil. No quiere perder la conciencia acerca de ese automóvil. Está bien soñar despierto, pero uno no debe perder la conciencia acerca de lo que lo rodea. Debe estar siempre alerta. Es como una madre que duerme, no oye los aviones que pasan por encima de la casa, pero oye el menor gemido de su bebé. Ella está alerta, en este sentido. Ella está despierta.
Uno no puede decir nada acerca de estar despierto, solamente puede hablar acerca de estar dormido. Uno sugiere el estado del despertar. No puede decir nada de la felicidad no se puede definir. Lo que se puede definir es la infelicidad. Deje la infelicidad y sabrá. El amor no se puede definir. El desamor sí. Deje el desamor, deje el miedo y sabrá. Queremos averiguar cómo es la persona despierta, pero usted solo lo sabrá cuando llegue allí. ¿Estoy sugiriendo, por ejemplo, que no debemos hacerles exigencias a nuestros hijos? Lo que dije fue, usted no tiene derecho a hacer exigencias. Tarde o temprano ese hijo va a tener que liberarse de usted, de acuerdo con la instrucción del Señor, y usted no tendrá ningún derecho sobre él. En verdad, él realmente no es su hijo, o nunca lo fue. Él le pertenece a la vida, no a usted. Nadie pertenece a usted. De lo que usted está hablando es de la educación de su hijo. Si quiere almorzar, venga entre las 12 y la 1, o no habrá almuerzo y punto. Así es como son las cosas aquí. Si no viene a tiempo, no almuerza. Usted es libre, eso es verdad, pero debe aceptar las consecuencias. Cuando hablo de no esperar nada de los demás o de no hacer exigencias, me refiero a esperar y exigir algo para mi propio bienestar. Obviamente, el presidente de un país tiene que hacer exigencias a la gente. El policía de tránsito tiene que hacer exigencias a la gente. Pero son exigencias sobre su comportamiento. Leyes de tránsito, buena organización, el funcionamiento adecuado de la sociedad. No se propone hacer sentir bien al presidente ni al policía de tránsito. Todos me preguntan qué sucederá cuando finalmente lleguen. ¿Es simple curiosidad? Siempre estamos preguntando cómo se acomodará esto en el sistema, o si es que tendrá sentido en ese contexto, o qué se sentirá cuando lleguemos. Empiece y lo sabrá. Eso no puede describirse. En el Oriente se dice, los que saben no lo dicen, los que lo dicen no lo saben. No se puede decir, solo se puede decir lo contrario. El gurú no puede darle la verdad. La verdad no se puede poner en palabras, en una fórmula. Eso no es la verdad. Eso no es la realidad. La realidad no se puede poner en una fórmula. El gurú solo puede señalarle a usted sus errores. Cuando deje sus errores, conocerá la verdad. E incluso entonces usted no puede decirla. Esta es una enseñanza común entre los grandes místicos católicos. El gran Tomás de Aquino, al final de su vida, no escribía y no hablaba. Había visto. Yo creía que él había guardado ese famoso silencio durante un par de meses, pero continuó guardándolo durante años. Se había dado cuenta que había hecho el ridículo, y lo dijo explícitamente. Es como si ustedes nunca hubieran probado un mango verde y me preguntaran, ¿a qué sabe? Yo les diría, es ácido. Pero al darles una palabra, lo he alejado de la pista. Traten de comprender esto. La mayoría de las personas no son muy sabias, toman la palabra de las escrituras, por ejemplo, y todo lo entienden mal. ¿Ácido como el vinagre? ¿Ácido como un limón? No, no es ácido como un limón, sino ácido como un mango. Pero nunca lo he probado, dice usted. ¡Qué lástima! Sin embargo, usted continúa y escribe una tesis doctoral sobre el mango. No lo haría si no lo hubiera probado. Realmente no lo haría. Habría escrito una tesis doctoral sobre otras cosas, pero no sobre los mangos. Y el día que finalmente usted pruebe un mango verde, usted dirá, Dios mío, hice el ridículo. No debía haber escrito esa tesis. Eso fue exactamente lo que Tomás de Aquino hizo. Un gran filósofo y teólogo alemán escribió todo un libro sobre el silencio de Santo Tomás. Sencillamente guardaba silencio, no hablaba. En el prólogo de su Summa Theologica, la cual es el resumen de su teología, dice, sobre Dios no podemos decir lo que es, sino lo que no es, y por tanto, no podemos hablar acerca de cómo es, sino de cómo no es. Y en su famoso comentario sobre la obra de Boecio de Sancta Trinitate, dice que hay tres maneras de conocer a Dios.
A. En la creación. B. En las acciones de Dios en la historia. Y C. En la forma más elevada de conocimiento de Dios, tamquam, ignotum. Conocer a Dios como lo que no se conoce. La manera más alta de hablar sobre la Trinidad es saber que uno no sabe. Ahora, no se trata de un maestro zen oriental hablando, se trata de un santo canonizado por la Iglesia, el del príncipe de los teólogos durante siglos. Conocer a Dios como lo que no se conoce. En otro lugar, Santo Tomás llegaba a decir, como lo inconocible, la realidad, Dios, la divinidad, la verdad, el amor son inconocibles. Eso quiere decir que no se pueden comprender por la gente discursiva. Eso solucionaría muchas preguntas que hace la gente porque siempre vivimos con la ilusión de que sabemos. No sabemos, no podemos saber. Entonces, ¿qué son las escrituras? Son una sugerencia, una pista, no una descripción. El fanatismo de un creyente sincero que cree que sabe causa más daño que los esfuerzos aunados de 200 bandidos. Es aterrador ver lo que los creyentes sinceros pueden hacer porque creen que saben. ¿No sería maravilloso que tuviéramos un mundo en el cual todos dijeran, ¿no sabemos? Caería una gran barrera. ¿No sería maravilloso? Un ciego de nacimiento me pregunta, ¿qué es esa cosa que llaman verde? ¿Cómo se le describe el color verde a un ciego de nacimiento? Se usan analogías. Entonces digo, el color verde es algo como una música suave. Sí, le digo, música sosegada y suave. Otro ciego me pregunta, ¿qué es el color verde? Le digo que es suave como el raso, muy sosegado y suave al tacto. Al día siguiente me doy cuenta que los dos ciegos están peleando a botellazos. El uno dice, es suave como la música, y el otro dice, es suave como el raso. Y así sigue la cosa. Ninguno de los dos sabe de qué se está hablando, porque si lo supieran se quedarían callados. Así es de grave el asunto. Es peor aún, porque digamos que un día el ciego ve y se sienta en el jardín y mira alrededor, y usted dice, bueno, ahora usted sabe cómo es el color verde. Y él le responde, es verdad, lo oí un poco esta mañana. La verdad es que usted está rodeado de Dios y no ve a Dios porque sabe acerca de Dios. El obstáculo final para la visión de Dios es el concepto que usted tiene de Dios. No encuentra a Dios porque cree que sabe. Eso es terrible. Eso es lo terrible de la religión. Eso es lo que los evangelios decían, que la gente religiosa sabía, de manera que eliminaron a Jesús. El más alto conocimiento de Dios es conocerlo como inconocible. Se habla demasiado de Dios, todo el mundo está cansado de oírlo. Hay muy poca conciencia, muy poco amor, muy poca felicidad. Pero tampoco usemos esas palabras. Se renuncia muy poco a las ilusiones, a los errores, a los apegos y a la crueldad. Hay muy poca conciencia. El mundo sufre por eso, no por falta de religión. Se supone que la religión versa sobre una falta de conciencia, de despertar. Miren en qué hemos caído. Vengan a mi país y véanlos matándose por las religiones. Esto lo encontrarán ustedes en todas partes. El que sabe no dice, el que dice no sabe. Todas las revelaciones, por distintas que sean, nunca son más que un dedo que señala la luna. Como decimos en el Oriente, cuando el sabio señala la luna, el idiota no ve sino el dedo. Jean Guiton, un escritor francés muy piadoso y ortodoxo, agrega un comentario aterrador. Con frecuencia utilizamos el dedo para sacar los ojos. ¿No es terrible? Conciencia, conciencia, conciencia. En la conciencia está la curación. En la conciencia está la verdad. En la conciencia está la salvación. En la conciencia está el amor. En la conciencia está el despertar. Conciencia. Necesito hablar sobre las palabras y los conceptos
porque debo explicarles por qué. Cuando miramos un árbol, realmente no vemos. Creemos que vemos, pero no vemos. Cuando miramos a una persona, realmente no la vemos, solo creemos que vemos. Lo que vemos es algo que fijamos en la mente. Recibimos una impresión y nos aferramos a ella. Y seguimos mirando a la persona a través de esa impresión. Y hacemos esto con casi todo. Si ustedes comprenden eso, comprenderán la amabilidad y la belleza de ser conscientes de todo lo que los rodea. Porque la realidad está ahí. Dios, sea lo que sea, está ahí. Todo está ahí. El pececito en el océano dice: perdón, estoy buscando el océano. ¿Puede decirme dónde lo encuentro? Patético, ¿verdad? Si solo abriéramos los ojos y viéramos, entonces comprenderíamos. Regresemos a esa maravillosa frase del Evangelio de perdernos para encontrarnos. Se encuentra en la mayoría de la literatura religiosa y en toda la literatura espiritual y mística. ¿Cómo hace uno para perderse? ¿Alguna vez trató usted de perder algo? Correcto, cuanto más esfuerzo se haga, más difícil es. Las cosas se pierden cuando no se hace esfuerzo. Usted pierde algo cuando no está consciente. Bien, ¿cómo hace uno para morirse? Estamos hablando de la muerte, no del suicidio. No nos dicen que nos matemos, nos dicen que muramos. Causarnos dolor, causarnos sufrimiento sería contraproducente. Uno nunca está tan lleno de sí mismo como cuando tiene dolor. Nunca está tan centrado en sí mismo como cuando está deprimido. Nunca está tan dispuesto a olvidarse de sí mismo como cuando está feliz. La felicidad lo libera de sí mismo. Son el sufrimiento y el dolor y la tristeza y la depresión lo que lo ata a uno a sí mismo. Obsérvese cuán consciente está usted de su muela cuando le duele. Cuando no tiene dolor de muela ni siquiera se da cuenta que tiene muelas, ni de que tiene cabeza cuando no le duele la cabeza. Pero es muy diferente cuando tiene un terrible dolor de cabeza. De manera que es erróneo, es falso pensar que la manera de liberarse de uno mismo es causarse dolor, ser abnegado, mortificarse, como estas cosas se entendían tradicionalmente. Negarse, morir, perderse, es comprenderse a sí mismo, comprender su verdadera naturaleza. Cuando uno haga eso, desaparecerá, se desvanecerá. Imagínense que alguien llega un día a su alcoba y usted le dice: entre, ¿quién es usted? Y él contesta: yo soy Napoleón. Y usted le dice: no me diga que usted es Napoleón. Y él responde: precisamente Bonaparte, el emperador de Francia. No me diga. Hay que tratar a este con cuidado. Siéntese, Su Majestad. Bien, me dicen que usted es un buen director espiritual. Tengo un problema espiritual. Estoy intranquilo. Me cuesta trabajo confiar en Dios. Mire usted, yo tengo mis tropas en Rusia y por las noches no puedo dormir pensando cómo resultará todo, dice Napoleón. Bien, Su Majestad, le dice usted, ciertamente podría aconsejarle algo. Le sugiero que lea el capítulo 6 de Mateo. Mirad los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan. En ese momento me pregunto, ¿quién está más loco, si ese hombre o yo? Pero le sigo la corriente al loco. Eso es lo que hace el gurú sabio con usted al principio. Le sigue la corriente, toma en serio sus problemas. Le secará una o dos lágrimas. Usted está loco, pero todavía no lo sabe. Pronto llegará el momento en que el gurú le quite el piso y le diga: olvídese, usted no es Napoleón. En esos famosos diálogos de Santa Catalina de Siena, se dice que Dios le dijo: yo soy el que es, tú eres la que no es. ¿Han sentido alguna vez su no ser? En el Oriente tenemos una imagen para esto.
Es la imagen del danzarín y la danza. Se ve a Dios como el danzarín y a la creación como la danza de Dios. No es como si Dios fuera el danzarín grande y usted fuera el danzarín pequeño. Ah, no. Usted no es un danzarín, usted es la danza. ¿Alguna vez sintió eso? De manera que cuando el hombre recupera sus facultades mentales y se da cuenta de que no es Napoleón, no deja de existir. Sigue existiendo, pero de pronto se da cuenta de que es algo diferente de lo que él pensaba que era. Perderse es darse cuenta de repente de que uno es algo diferente de lo que pensaba que era. Usted creía que estaba en el centro, ahora se percibe como un satélite. Usted pensaba que era un danzarín, ahora se siente como una danza. Estas no son solo analogías, imágenes. De manera que no las tome literalmente. Apenas le dan una pista, un indicio, son solo señales, no lo olvide. De manera que usted no puede pedirles demasiado. No las tome demasiado literalmente. Pasando a otra idea, hablemos de problemas, el de la valía personal. La valía personal no significa el valor de uno mismo. ¿De dónde procede el valor de uno mismo? Se obtiene del éxito en el trabajo, de tener mucho dinero, de atraer a muchos hombres si es mujer, o muchas mujeres si usted es hombre. Cuán frágil es eso, cuán transitorio. Cuando hablamos del valor de uno mismo, no estamos realmente hablando de cómo nos reflejamos en el espejo de la mente de los demás, pero tenemos que depender de eso. Uno comprende su propia valía personal cuando ya no se identifica o se define en función de esas cosas pasajeras. No me vuelvo bello por el hecho de que todos digan que soy bello. Realmente no soy ni bello ni feo. Esas cosas van y vienen. Mañana podría transformarme en una criatura muy fea, pero todavía sería yo. Entonces digamos que me hago una cirugía plástica y otra vez vuelvo a ser hermoso. ¿El yo realmente se vuelve hermoso? ¿Es necesario dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre estas cosas? Se las he dicho rápidamente, pero si dedican tiempo a comprender lo que he dicho, para profundizar en ello, tendrán una mina de oro. Lo sé, porque cuando lo descubrí, la primera vez descubrí un verdadero tesoro. Las experiencias placenteras hacen la vida deliciosa. Las experiencias dolorosas llevan al crecimiento. Las experiencias placenteras hacen la vida deliciosa, pero de por sí no llevan al crecimiento. Lo que lleva al crecimiento son las experiencias dolorosas. El sufrimiento señala un área en la cual uno todavía no ha crecido, en la cual uno necesita crecer, transformarse y cambiar. Si supieran utilizar el sufrimiento, ¡ay, cuánto crecerían! Limitémonos por ahora al sufrimiento psicológico, a todas esas emociones negativas que tenemos. No pierdan su tiempo en ninguna de ellas. Ya les he dicho lo que podrían hacer con esas emociones. La decepción que tienen ustedes cuando las cosas no les resultan como querían. Obsérvenla. Miren lo que ella dice de ustedes. Lo digo sin condenar. De otra manera quedarían atrapados en el odio hacia ustedes mismos. Obsérvenla como la observarían en otras personas. Observen esa decepción. Esa depresión que ustedes sufren cuando los critican. ¿Qué dice ella de ustedes? ¿Han oído hablar de aquella persona que dijo: ¿quién dice que la preocupación no sirve? Ciertamente ayuda. Cada vez que me preocupo por algo no sucede. Bien, ciertamente le sirvió a ella. O el otro que dijo: la persona neurótica es la que se preocupa por algo que no ocurrió en el pasado. No es como nosotros, las personas normales, que nos preocupamos por las cosas que no ocurrirán en el futuro. Esa preocupación, esa ansiedad, ¿qué le dicen a uno? Los sentimientos negativos son inútiles para la conciencia, para la comprensión. Le dan a uno la oportunidad de sentirlos, de observarlos desde fuera. Al comienzo, la depresión todavía estará allí, pero usted habrá cortado su conexión con ella. Gradualmente comprenderá la depresión. A medida que la comprenda, le dará con menos frecuencia y desaparecerá por completo.
Tal vez, pero en ese momento ya no importará gran cosa. Antes de despertar yo solía deprimirme. Después del despertar sigo deprimido. Pero gradual o rápidamente o de repente uno llega al estado del despertar. Ese es el estado en que uno descarta sus deseos. Pero recuerden que lo que quiero decir con deseos y anhelos es que quiero decir que a menos que obtenga lo que deseo me niego a ser feliz. Quiero decir los casos en que la felicidad depende de que se cumpla el deseo. No supriman el deseo, porque entonces no tendrían vida. Perderían energía y eso sería terrible. En el sentido saludable de la palabra, el deseo es energía, y cuanta más energía tengamos, mejor. Pero no supriman el deseo, compréndanlo, véanlo en su verdadera luz, véanlos como lo que realmente son, porque si ustedes simplemente suprimen su deseo e intentan renunciar al objeto de su deseo, probablemente se verán atados a él. En cambio, si lo miran y lo ven en su verdadero valor, si comprenden que están preparando el camino para la desdicha, la decepción y la depresión, su deseo se transformará en lo que yo llamo una preferencia. Cuando uno se va por la vida con preferencias, pero no permite que la felicidad dependa de ninguna de ellas, entonces está despierto. Va avanzando hacia el despertar. Estar despierto, felicidad, es el estado en el que no hay engaño, en el que uno ve las cosas no como uno es, sino como ellas son, hasta donde esto le es posible a un ser humano. Dejar las ilusiones, ver las cosas, ver la realidad. Es eso lo que hace desdichado a uno. Usted agrega algo, una reacción negativa en usted. La realidad proporciona el estímulo, usted proporciona la reacción. Usted agrega algo con su reacción. Y si examina lo que agrega, siempre allí hay una ilusión, una exigencia, una expectativa, un anhelo. Siempre. Los ejemplos de las ilusiones abundan, pero a medida que usted comience a avanzar en este camino, las irá descubriendo usted mismo. Por ejemplo, la ilusión, el error de creer que cambiando el mundo exterior usted cambiará. Usted no cambia si sencillamente cambia su mundo exterior. Si usted consigue un nuevo empleo, un nuevo cónyuge, o un nuevo hogar, o un nuevo gurú, o una nueva espiritualidad, eso no lo cambia. Es como creer que cambia la letra cambiando de estilográfica, o que cambia la capacidad de pensar cambiando de sombrero. Eso no lo cambia realmente. Pero la mayoría de los seres humanos gastan toda su energía tratando de reorganizar su mundo exterior de acuerdo con sus gustos. A veces tienen éxito y obtienen algo de alivio, pero incluso durante ese momento de alivio están tensos, porque la vida siempre fluye y la vida siempre cambia. De manera que si ustedes quieren vivir, no deben tener una morada permanente. No deben tener dónde reclinar la cabeza. Tienen que fluir con la vida. Como dijo el gran Confucio, quien quiera ser constante en la felicidad debe cambiar con frecuencia. Fluya, pero siempre miramos hacia atrás. ¿No es verdad? Nos aferramos a las cosas del pasado y nos aferramos a las cosas del presente. Cuando uno pone la mano en el arado, no puede mirar hacia atrás. Quieren disfrutar la melodía o una sinfonía. No se aferren a unos pocos compases de música o a un par de notas. Déjenlas pasar, déjenlas fluir. Todo el goce de una sinfonía depende de su disposición para dejar que las notas pasen. En cambio, si a ustedes les gustara demasiado el compás y le gritaran a la orquesta, tóquenlo varias veces. Eso ya no sería una sinfonía. ¿Conocen ustedes los cuentos de Nasreddin, el viejo mulá? Él es una figura legendaria de los griegos. Los turcos y los persas la reclaman como propia. Enseñaba su doctrina mística en forma de cuentos, generalmente chistosos, y el desenlace del cuento siempre era Nasreddin. Un día Nasreddin
Estaba tocando en una guitarra solamente una nota. Al cabo de un rato, una multitud se reunió alrededor, y uno de los hombres que estaba sentado en el suelo dijo: «Mulá, esa nota que está tocando es bonita, pero ¿por qué no la varía un poco como hacen los otros músicos?» «Esos son unos tontos», dijo Nasreddin. «Ellos están buscando la nota correcta. Yo ya la encontré». Cuando usted se aferra a algo, la vida se destruye. Cuando usted se sujeta a algo, usted deja de vivir. Eso está en todas las páginas del Evangelio. Compréndalo. Comprenda también otra ilusión, que la felicidad no es lo mismo que la excitación. No es lo mismo que las emociones, no es otra ilusión. Que una emoción proviene de un deseo cumplido. El deseo produce ansiedad y tarde o temprano producirá una resaca. Cuando usted haya sufrido lo suficiente, entonces estará listo para verlo. Usted se está alimentando de emociones. Es como alimentar un caballo de carreras con golosinas, darle tortas y vino. Es como alimentar a los seres humanos con una droga. Es necesario que usted comprenda todo esto. Otra ilusión es que otra persona pueda hacer esto por usted, que algún salvador o gurú o maestro pueda hacer esto por usted. Ni siquiera el más grande gurú del mundo puede dar un solo paso por usted. Lo tiene que dar usted mismo. San Agustín lo dijo: el mismo Jesucristo no podía hacer nada por muchos de sus oyentes. O repitiendo ese hermoso proverbio árabe: la naturaleza de la lluvia es la misma y sin embargo produce espinas en el pantano y flores en el jardín. Usted tiene que hacerlo. Nadie más puede ayudarlo. Es usted quien tiene que dirigir su alimento. Usted tiene que comprender. Nadie más puede comprender por usted. Usted tiene que buscar. Nadie puede buscar por usted. Y si lo que busca es la verdad, entonces usted tiene que hacerlo. No puede apoyarse en nadie. Hay otra ilusión que es importante: ser respetable, ser amado y apreciado, ser importante. Muchos dicen que tenemos una necesidad de ser amados, apreciados, de pertenecer. Pero eso es falso. Descarte esa ilusión y será feliz. Tenemos una necesidad natural de ser libres, una necesidad natural de amar, pero no de ser amados. A veces en mis sesiones de psicoterapia encuentro un problema común. Nadie me ama. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Y le explico a la persona: ¿quiere decir que nunca tiene momentos en que usted se olvide que no es amado y se deje ir y sea feliz? Por supuesto que los tiene. Por ejemplo, una mujer está embebida en una película. Es una comedia. Y ella se está riendo a mandíbula batiente. Y en ese bendito momento olvida recordar que alguien la ama. Nadie la ama, nadie la ama. Está feliz. Entonces sale del teatro y la amiga con que había ido a ver la película se va con un novio y queda sola. Entonces empieza a pensar: todas mis amigas tienen novio y yo no. Soy tan infeliz. Nadie me ama. En la India, muchos de los pobres están empezando a conseguir radios de transistores que son un lujo. Todo el mundo tiene un transistor, se oye decir, pero yo no tengo un transistor. Soy tan infeliz. Hasta que todo el mundo empezó a conseguir transistores, eran perfectamente felices sin tener uno. Bueno, así le pasa a usted. Hasta que alguien le dijo que no sería feliz a menos que fuera amado, usted estaba perfectamente feliz. Usted puede ser feliz sin ser amado, sin ser deseado o atractivo. Usted es feliz en el contacto con la realidad. Eso es lo que trae la felicidad. Un contacto con la realidad cada momento. Allí es donde encontrará a Dios. Allí es donde encontrará la felicidad. Pero la mayoría de la gente no está preparada para oír eso. Otra ilusión es que los acontecimientos externos tienen poder para lastimarlo a uno.
que otras personas tienen poder para lastimarlo. No, no lo tienen. Usted es el que les da ese poder. Otra ilusión, usted es todos esos rótulos que la gente le ha dado, o que se ha dado usted mismo. No, usted no es eso, de manera que no tiene por qué aferrarse a ellos. El día que alguien diga que soy un genio y lo tome en serio, voy a tener problemas. ¿Pueden comprender por qué? Porque ahora empezaré a ponerme tenso. Tengo que cumplir las expectativas, tengo que mantenerlo. Tengo que averiguar después de cada conferencia. ¿Le gustó la conferencia? ¿Todavía cree que soy un genio? De manera que lo que usted necesita es romper el rótulo. Rómpalo. No se identifique con esos rótulos. Eso es lo que la otra persona piensa. Así fue como ella lo vio. ¿Es usted de verdad un genio? ¿Es usted loco? ¿Es usted un místico? ¿Está chiflado? ¿Qué importa en realidad? Siempre y cuando usted siga siendo consciente, viviendo la vida en cada momento. Qué maravillosamente se describe esto en el Evangelio. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Miren los lirios del campo. No se afanan ni hilan. Así habla el verdadero místico, la persona que despertó. Entonces, ¿está angustiado? ¿Puede usted con todas sus angustias agregar un solo día a su vida? ¿Por qué preocuparse por el mañana? Metas en el hoy. Alguien dijo, la vida es algo que sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Eso es patético. Viva el momento presente. Esta es una de las cosas que usted notará que le sucede a medida que despierta. Se encontrará viviendo en el presente, gustando de cada momento a medida que lo vive. Otro buen signo es que usted oye una sinfonía, unas notas después de las otras, sin intentar detenerlas.